Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos del primer libro de Reyes, del capítulo 10 al capítulo 12. También estaremos haciendo un resumen de lo que vimos el día de ayer, que fue el día número 100. Y hemos pasado a ese umbral y la verdad es que estoy muy contenta porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Pero por supuesto estaremos primero orando para entregar todo lo que hacemos en las manos del Señor. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has acompañado todo este tiempo. Te rogamos, Señor, que venga sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos ayude a escudriñar tu palabra. Queremos conocer la verdad que está en ella, Señor. No queremos que sea nuestro entendimiento ni nuestra sabiduría la que interpreten, Señor, tu palabra, sino tu Santo Espíritu. También te rogamos, Señor, que quites toda excusa en nuestras vidas de que no podemos leer tu palabra porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando, porque estamos estudiando o porque estamos haciendo cualquier otra cosa que no nos edifica. Señor, ayúdanos a ponerte primero, Señor, en nuestras vidas, y sabemos que si te ponemos primero, todo lo demás vendrá suave, vendrá como un bálsamo. Señor, te rogamos también que bendigas a todas aquellas personas que están leyendo tu palabra, llénalas de entendimiento espiritual, haz que su corazón sea tierra fértil, Señor, para que tu semilla, que es tu palabra, dé buenos frutos, frutos que se vean, Señor, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad y en todo sitio donde nos movamos. Queremos ser, Señor, frutos de que leemos tu palabra, porque queremos poner por obra todo lo que aprendemos en ella, y solo podemos hacer si la leemos a conciencia y por medio del Espíritu Santo. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya estamos preparados para la lectura del día de hoy, pero antes vamos a hacer el resumen de lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos 2 capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9. En el capítulo 8 vimos la dedicación del templo. Les decía ayer que este capítulo es especial para aquellas personas que están, aquellos pastores que están inaugurando una iglesia. Este capítulo es especial para eso, tiene mucho que se puede utilizar para bendecir y para invocar al Señor en una iglesia que se está inaugurando, así que es muy importante. Salomón dedica el templo con una ceremonia solemne, ora al Señor, ofrece sacrificios y la gloria de Dios se hace presente y llena el templo. En el capítulo 9 vemos la gloria de Salomón y los tratos con Hiram. Dios confirma su pacto con Salomón, pero le advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Salomón le cede unas ciudades a Hiram a cambio de oro y de cedro. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 10 del primer libro de Reyes. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a la mano. También comentarles que estuve publicando algunos recursos bíblicos en la página web, ya que veo que algunas personas no utilizan Telegram, entonces pueden también descargar los recursos bíblicos en la página web. La página web es palabrayvida.club. Ahí pueden descargarlos sin ningún problema. No tienen que pagar absolutamente nada, simplemente hacer clic y descargar. Esto es para el servicio del Señor, así que no les cobro nada. Pero sí hay gente que apoya y colabora con este canal uniéndose en el botón donde dice unirme, o también haciendo clic en el botón en forma de corazón que está aquí debajo que dice gracias. Otras personas también me han colaborado de esa forma. Muchas gracias a todas aquellas personas que voluntariamente colaboran con este canal. Yo lo recibo con todo el amor que ustedes me lo están enviando. Pues abre tu Biblia en el capítulo número 10 del primer libro de Reyes, sigue la lectura y vamos subrayando. Reyes 10. La reina de Sabá visita a Salomón. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían,
sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada que dijo al rey: «Es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Jehová tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel, pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia». Luego dio ella al rey 120 talentos de oro, mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina de Sabá al rey Salomón. La flota de Hiram, la que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales arpas y también salterios para los cantores. Nunca había llegado ni se había visto hasta hoy semejante madera de sándalo. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que personalmente le regaló. Después ella se despidió y regresó a su tierra con sus criados. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, empleando 600 siclos de oro en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y los puso el rey en la casa, bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, con brazos a uno y otro lado del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Había también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, así como toda la vajilla de la casa, bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada, ya que el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis junto con la flota de Hiram, y una vez cada 3 años la flota de Tarsis venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia con caballos y carros. Salomón reunió carros y gente de a caballo. Tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y que abundaran los cedros como las higueras de la Sefela. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque los mercaderes del rey los compraban allí. Un carro que se traía de Egipto valía 600 piezas de plata y un caballo 150. Así lo adquirían, también por medio de ellos, todos los reyes de los Eteos y de Siria. Primera de Reyes 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Geteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos,
y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos. Pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo quitaré de manos de tu hijo. Pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad el edomita, de sangre real, que estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, Joab, el general del ejército, al subir a enterrar los muertos, mató a todos los hombres de Edom, porque 6 meses se quedó allí Joab con todos los israelitas hasta acabar con todo el sexo masculino en Edom. Pero Hadad, que entonces era un muchacho pequeño, huyó junto con algunos edomitas siervos de su padre y se fue a Egipto. Luego salieron de Madián y llegaron a Parán, donde tomaron consigo algunos hombres de Parán. Llegaron a Egipto a la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa, les asignó alimentos y hasta les dio tierras. Hadad se ganó de tal manera el favor del faraón que éste le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, a quien destetó Tapenes en casa del faraón. Así Genubat vivió en casa del faraón entre los hijos del faraón. Al enterarse Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, general del ejército, había muerto, dijo al faraón: «Déjame ir a mi tierra». El faraón le respondió: «¿Por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra?» «Nada. Con todo, te ruego que me dejes ir», respondió él. Dios levantó también como adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su amo Hadad-ezer, rey de Soba. Había reunido gente contra él y se había hecho capitán de una banda cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a vivir a Damasco y allí hicieron rey a Rezón, quien fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Esto se sumó al mal que representaba a Hadad, pues aborrecía a Israel y llegó a reinar sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, al edificar Milo, cerró la brecha de la ciudad de David, su padre. Este Jeroboam era un hombre valiente y esforzado, y al ver Salomón que el joven era un hombre activo, le encomendó todo el servicio a cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén lo encontró en el camino el profeta Ahías el silonita. Este iba cubierto con una capa nueva, y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos ni mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré como rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo,
al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de manos de su hijo y te daré a ti las 10 tribus. A su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma y serás rey de Israel. Si prestas oído a todas las cosas que te mande, andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifiqué a David. Te entregaré a Israel y afligiré a la descendencia de David a causa de esto, pero no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Primera de Reyes 12. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Enviaron a llamarlo y él se presentó con toda la congregación de Israel y le dijeron a Roboam: Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso y te serviremos. Él le respondió: Idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron así: Si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio, y les preguntó: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia en algo el yugo que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo. Así les hablarás: El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam, según el rey lo había mandado, cuando dijo: Regresad a verme al 3er día. Pero el rey respondió al pueblo duramente, desechando el consejo que los ancianos le habían dado, y hablándoles conforme al consejo de los jóvenes. Les dijo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Así que no oyó el rey al pueblo, pues era un designio de Jehová para confirmar la palabra que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió con estas palabras: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mientras Roboam siguió reinando sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Cuando el rey Roboam envió a Adoram, que estaba encargado de los tributos, todo Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron al llamarlo a la congregación y lo hicieron rey de todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera a la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, todos guerreros escogidos, con el fin de hacer la guerra a la casa de Israel
y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero Jehová habló a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles: Así ha dicho Jehová: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es obra mía. Al oír ellos la palabra de Dios, regresó cada uno a su casa conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín, y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboam pensó en su corazón: Ahora la casa de David recuperará el reino si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso a uno en Bet-El y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Bet-El, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-El sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-El a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón. Así hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Y ya hemos escuchado la palabra de Dios para el día de hoy. Vamos a resumirla. En el capítulo número 10 del primer libro de Reyes vemos que la fama de la sabiduría de Dios que le había dado a Salomón había llegado a muchos lugares muy lejanos y venían a comprobarlo. Así leímos el caso de la reina de Saba. Esta reina fue a Jerusalén con su gran séquito y cargaba un montón de regalos y bienes para intercambiar y regalar a Salomón. Y lo primero que quería, lo principal, era probar la sabiduría de Salomón. Así que ella le preguntaba cosas y Salomón le respondió absolutamente a todo. Cuando ella vio la sabiduría de Salomón y su riqueza, se quedó asombrada, dice la palabra de Dios, versículo 1 al 5. La reina de Sabá vio que lo que se decía no era ni la mitad de la verdad de lo que era estar frente a Salomón. Decía que bienaventurados aquellos que pueden escuchar tanta sabiduría, los que estaban a su lado. Y por lo tanto mostró su admiración por la sabiduría que tenía y reconoció que el Señor era el que le había puesto como rey. Después la reina le dio los regalos a Salomón: oro, piedras preciosas. Dice que también nunca hubo tantas especias aromáticas como en aquella ocasión. También le dio madera de sándalo. Y el rey Salomón le dio a ella todo lo que ella quería, todo. Versículos 6 al 13. Las riquezas que entraban cada año en el reino de Salomón eran impresionantes, kilos y kilos de oro. Incluso Salomón hizo algunos escudos de oro para ponerlos en los edificios administrativos, me parece que fue. También leemos que el trono de marfil estaba cubierto de oro y bueno, ahí podemos leer toda la parafernalia que había alrededor de ese trono, que era oro sobre oro. Versículos del 14 al 20. Todo era de oro, la plata prácticamente no tenía valor en esa época de Salomón. Salomón hizo que haya tanta plata que valga lo mismo que una piedra. Leeremos eso aparte más abajo. Aquí leemos que la riqueza y la sabiduría de Salomón superaba a todos los reyes de la tierra, del versículo 21 al 23. Venían a visitar a Salomón de todas partes del mundo porque querían escuchar su sabiduría y todo el mundo le traía obsequios: oro, plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos, mulos, etc. Versículo 24 al 25. Su flota naviera iba a Ofir cada 3 años a traer oro y marfil. Versículo 22.
Salomón, como les decía, hizo que la plata fuera tan común como las piedras. Esto lo vemos en el versículo 27. Salomón tenía caballos de Egipto y de Coa. Esto iba en contra de lo que el Señor había mandado en Deuteronomio 17:16, donde dice que no deberá de tener muchos caballos y menos de volver a Egipto para comprarlos. Y bueno, aunque después estos caballos los vendía, pero era él el que adquiría los caballos desde Egipto. Él los vendía a los eteos, pero sí o sí infringía el mandato del Señor. Versículo 28 al 29. En el capítulo 11 del primer libro de Reyes vemos la apostasía de Salomón, porque Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, transgrediendo totalmente el mandato del Señor de Deuteronomio 17:17, donde dice que no deberá tener muchas mujeres y menos si son extranjeras, porque iría tras dioses ajenos, le podrían influenciar, y así fue. No solamente al rey, sino a todo Israel. Dice la palabra de Dios que tuvo 700 esposas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón siguiendo a dioses ajenos. Y se alejó de Dios haciendo lo contrario a lo que hizo su padre David. Salomón hizo lo que el Señor abomina y no fue fiel como David. Incluso edificó altares a estos dioses ajenos, tanto para que adoren sus esposas, y finalmente él también adoró a los dioses ajenos. Versículo 1 al 8. El Señor se enojó muchísimo con Salomón por haberse apartado de su camino, y a pesar de que había hablado ya con él 2 veces, le había advertido de que no haga esto, Salomón siguió en lo mismo. Le dijo el Señor: por tu comportamiento de infidelidad y desobediencia te voy a arrancar el trono y se lo daré a tu siervo. Luego veremos que le dio a Jeroboam. El Señor le dijo que aunque no lo hará mientras él viva, por amor a David, el amor a David todavía le cubría a Salomón de que el Señor haga juicio en ese momento, pero al final lo hará. Le dijo que el reino lo arrancará de su hijo, pero que no le quitará todas las tribus, le dejará una tribu, la tribu de Judá, por amor a David. Versículo del 9 al 13. El Señor levantó 2 enemigos extranjeros a Salomón: Hadad el edomita del sur y Rezón el hijo de Eliada del norte. Versículos 14 al 25. El tercer enemigo de Salomón fue Jeroboam, uno de sus siervos, que era israelita, con habilidades especiales para administrar y muy inteligente, por lo que Salomón lo nombró capataz. Un día Jeroboam salió de Jerusalén y se encontró con Ahías el profeta de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Ahías tomó el manto y lo partió en 12 trozos. Le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos que representan a las 10 tribus que te dará el Señor cuando arranque el reino de Salomón. Versículos del 26 al 31. Esa era la profecía donde el Señor quitaría el reino a Salomón, que en realidad se lo quitó a su hijo, pero que le daba 10 tribus a Jeroboam y se quedaba Judá y Benjamín con la descendencia de Salomón, que era Roboam. Eso lo veremos a continuación. Le dijo a Jeroboam que va a reinar sobre Israel, que si andaba por el camino del Señor tendría una dinastía duradera. Versículo 37 y 38. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Salomón reinó sobre Jerusalén 40 años, murió y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Roboam. Versículo 39 al 43. En el capítulo 12 del primer libro de Reyes vemos que Roboam fue a Siquem para ser proclamado rey. Al enterarse, Jeroboam volvió de Egipto y se presentó él con toda la congregación a pedirle que bajara los impuestos que Salomón los había puesto súper altos. Roboam les dijo que vuelvan dentro de 3 días, que iba a consultar. Versículos del 1 al 5. Roboam consultó a los ancianos le dijeron: si tú te presentas al servicio del pueblo, el pueblo te va a servir siempre. No conforme con consultar a los ancianos, fue a consultar a los jóvenes. Ellos le dijeron que haga todo lo contrario, que si su padre subió el impuesto, él suba más, que si su padre los castigó con látigo, él los castigue todavía más. Versículos del 6 al 11. Entonces al tercer día volvió el pueblo a preguntar a Roboam la respuesta, y Roboam les dice bruscamente, le responde que él aumentará los impuestos y que castigará aún más que su padre los castigó.
y no hizo caso al pueblo. Esto sucedió para que se cumpliera la profecía que Ahías le había hecho a Jeroboam, versículo 12 al 15. En ese momento las tribus se fueron a sus casas y dejaron a Roboam solo con Judá, que le seguía siendo fiel, versículo 16 al 17. Cuando Roboam mandó a cobrar los impuestos a los israelitas, mataron al cobrador a pedradas, versículo 18. Los israelitas proclamaron como rey de Israel a Jeroboam. Judá seguía fiel a la familia de David, versículo 20. Roboam se preparó para ir en contra de Israel con los hombres de Judá y de Benjamín que estaban con él, pero Semaías, un hombre de Dios, le dio el mensaje por parte de Dios, le dijo que no haga nada porque era asunto del Señor que así sucedieran las cosas. Entonces ellos escucharon y cada uno se regresó a su casa. Versículo 21 al 24. Jeroboam fortificó Peniel y Siquem, versículo 25. Y aquí comenzamos a leer sobre el pecado de Jeroboam. Jeroboam comienza a pensar que Israel se puede volver a David porque tenían que ir a presentar los sacrificios al templo que estaba en Jerusalén. Y Jeroboam pensaba que tal vez se reconcilien con Roboam y lo maten a él. En su afán de evitar esto, fabricó 2 becerros de oro cometiendo semejante idolatría, semejante pecado, y se las entregó a los israelitas diciéndoles que esos eran los dioses que les habían sacado de Egipto. Y los colocó uno en Betel y otro en Dan para que el pueblo vaya a adorar a estos becerros. Lamentablemente Israel fue a adorar a estos becerros, se corrompió y cometió idolatría. No conforme con eso, edificó santuarios, ordenó sacerdotes, siendo o no levitas, le daba exactamente lo mismo. Instauró una fiesta anual donde ofrecía sacrificios a los ídolos y quemaba inciensos. Se celebraba el 15 del mes octavo, una fiesta que se había inventado él. Versículo 26 al 33. Aquí ya hemos visto cómo ya empezó la división clara sobre los reinos de Jerusalén y de Israel. Más adelante les estaré comentando que se mencionaban de diferentes nombres tanto a la zona de Jerusalén como a la zona de Israel. Pues bien, así hemos terminado con el resumen de lo que vimos el día de hoy. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por un día más de lectura bíblica. Gracias, amado Padre, porque me has restaurado mi salud. Te ruego, Señor, que tu mano poderosa me limpie de todo resto de enfermedad y que me deje completamente sana. También te ruego, Señor, cuida a todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Dale salud y dale sanidad a aquellas personas que estén enfermas, Señor. Cúbrelas, guárdalas y protégelas, para que vuelvan el día de mañana con hambre y sed de leer tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.